estar en todas las fake news y cómo se va a manejar la información, ¿no? Respecto a lo que está haciendo Claudia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ayer dijo Claudia, se dice que el hecho de que la Guardia Nacional hoy esté bajo el mando de la Secretaría de Marina, dicen, es militarizar al país. O sea, los enemigos de Claudia van a decir, está militarizando al país. Y bueno, esto empezó pues, desde AMLO, ¿no? ¿Y cuál es el peligro de militarizar al país? ¿Alguien sabe? Pues que los grandes dictadores eso hacían. ¿No? O sea, y lo que pasa con la Guardia Nacional es, ¿no? O sea, sí obedece ¿cómo se llama? A la Secretaría de Marina, pero no son militares, son policías y sus funciones son diferentes. Pero ¿qué pasaba, chicos? Que por mucho tiempo la policía se infiltraba, ¿no? Con la delincuencia organizada. Al estar ya bajo el mando de una secretaría como es la de Marina, pues difícilmente o va a ser un poco más complejo, ¿no? Va a tener más orden, ¿no? Entonces, por eso hay que estar muy atentos y siempre irnos a las fuentes originales, que va a ser Claudia, y siempre escuchar, ¿no? A ambas versiones, porque también, pues los contras tienen su punto y es importante conocer ese punto, porque en una de esas, pues no se equivocan, ¿no? Ok, chicos, Y bueno, también, bueno, habían surgido rumores acerca de las propiedades de aquellas personas que tuvieran más de dos propiedades, supuestamente se les iba a quitar, ¿no? Algo así, había escuchado un rumor por parte de una amiga que tengo y ella me dice que votó por el PAN y le digo, pues es que estás volviendo a lo mismo, o sea, la misma corrupción de antes. O sea, primero estábamos con el PRI, si no mal recuerdo, y luego fue con el PAN y regresamos al PRI y fue cuando otra vez ya, bueno, llegó AMLO con el nuevo partido que se llama Morena. Y pues hasta el momento yo siento que sí hizo un buen sexenio, pero la cuestión aquí es que también como todo presidente pues, tuvo sus fallas. Por ejemplo, al menos en lo que se vio su sexenio, yo más lo que vi fue más el movimiento feminista. Más bueno, es como que más yo lo vi en este sexenio. ¿Por qué? Porque yo no sabía ni siquiera qué era el feminismo, ¿no? Yo lo desconocía, al menos también por parte mía de no informarme, por no investigar, pero fue cuando más tristemente se tuvieron que ver estas manifestaciones pacíficas, los mitines, la iconoclasia, fue cuando más yo vi eso en este sexenio. Digo, a ujú. lo mejor igual en los otros sexenios se vieron, no digo que no, pero fue donde yo más estuvo más fuerte estas manifestaciones de las feministas, de los feminicidios, y ahorita que ya está también aprobado por la ley que está penal, ya es como transfeminicidios en los que son de la comunidad LGBT. Ok, pues efectivamente no, vamos, o sea, es más bien las protestas, se le ha dado un espacio a estas protestas, y yo aplaudo, o sea, aplaudo a estas mujeres jóvenes como ustedes que ya no están dispuestas a agachar la cabeza y que están haciendo ruido y están protestando, ¿no? Y no lo están haciendo de una manera pacífica y se les juzga. ¿Por qué? Por este estereotipo de la mujer que debe de ser bonita, ¿no? Y calladita, ¿no? Pero no, o sea, lo peor no es la manifestación, sino toda la violencia que por años se cayó, ¿no? A cuántas mujeres mataban y siempre revictimizaban diciendo, claro, ¿cómo iba vestida? Claro, pues algo hizo para que su pareja la matara. Alison, te escuchamos, Ay, Alison. perdón, profesora, justo como dice Humberto, o Ujú. más bien como complementar un poquito, no es que yo siento que no es que los otros años no se haya visto como este tipo de manifestación, ¿no? Más que nada siento que, por ejemplo,
el sexenio de Calderón fue el más violento con más matanzas. No tanto a mujeres, sino en general, como que se escuchaba más como de un cuerpo decapitado en Iztapalapa, otro cuerpo decapitado colgado en los puentes de no sé dónde, y así como que fue el sexenio con más, pues sí, como con más violencia, con más miedo, porque se oía mucho de secuestros, se oía mucho de este tipo de levantamientos de personas, como que los papás en ese tiempo, bueno, a mí no me dejaban salir, me decían, no, no, no vas a salir, de aquí no pasas, ¿no? Y pues en ese tiempo yo iba creo que en la secundaria, creo, primaria, secundaria más o menos. Entonces sí es como la diferencia y como vi el comentario de Abby que dice que Sí. este sexenio hubo más libertad de expresión y siento que sí, pero también como dice Humberto, hubo un poquito como, pues también tuvo sus errores, ¿no? Porque pues no fue como que se le diera tan, porque por eso hay manifestaciones, porque no hay apoyo y cuando no hay apoyo es porque no somos escuchados, ¿no? Entonces, pues fue como una cadenita, que si bien sí hubo más libertad de expresión, pero pues fue a raíz de que sí lo dieron a visibilizar, tal vez en otros sexenios no, era como de, si te manifiestas, pues te mando a callar, y aquí no tanto así, pero sí fue como no hubo un resultado favorable porque pues seguían habiendo feminicidios, 10 feminicidios al día, entonces no es como muy normal. Es que cambiar, o sea, cambiar esta dinámica es muy, muy complicada, chicos, porque está arraigada y parte de algo que también dijo Claudia que iba a terminar, que es esta idea de que las mujeres valen más, de menos que los hombres, pero no solamente las mujeres. Vivimos en un mundo que, digo, en un México que todo el tiempo ha permanecido dividido, ¿no? Decía AMLO, ¿no? Fifís con chairas, ¿no? Bueno, no creo que no es una chaira, ¿va? Pero decía de fifís. Y entonces siempre hemos vivido donde los blancos valen más que los morenos, los hombres valen más que las mujeres, la gente de la ciudad es más valiosa que los indígenas. Entonces, justo ayer Claudia habló de eso, o sea, ya basta de estarnos diferenciando, porque un pueblo dividido es un pueblo débil. Y entonces tenemos que unirnos para construir el país que queramos. Efectivamente, Alison, hay muchas cosas que se quedaron. Transformar un país, una mentalidad, una cultura no es nada fácil. Y por eso ustedes ahora sí que son la esperanza de México, ¿no? Porque pues los que los precedemos, pues hemos hecho nuestra parte, pero falta mucho por hacer. Y por eso justo al gobierno, a este nuevo gobierno le interesa tener a unos jóvenes críticos, unos jóvenes informados, unos jóvenes proactivos, ¿no? ¿Y cómo puedo yo ser proactiva si no me dan trabajo en el gobierno? Pues en tu propia colonia, ¿no? Convertirte en una líder, porque pues quienes vamos a transformar el país, pues no es Claudia, no, o sea, sí Claudia obviamente va a hacer mucho, pero Claudia los necesita a ustedes, ¿no? Nos necesita siendo críticos, no dejándose llevar por el chismería, como dijo Humberto, ¿no? O sea, me llegó este rumor a mi amiga y por eso votó con... Pues eso hubiera sido imposible, pero son justo las trampas que hace la derecha, que además fíjense algo que ha caracterizado a la derecha y que AMLO todo el tiempo lo subrayó, es que la derecha es este grupo de poder que sí considera que hay gente más valiosa que la otra y es este grupo que piensa que el pobre es pobre porque no es porque no le gusta trabajar. Y es esta gente que piensa que el pueblo es tonto y decía AMLO, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, ¿no? Entonces, pues chicos, tenemos un gran compromiso en construir el país que queremos, tenemos todos los elementos, ya se conjuntaron, este, como dijo su compañero Daniel, no es de gratis, esto viene, trae toda una historia y ahí su compromiso en aprovechar esta escuela, los conocimientos que aquí se les brindan, pero pues no quedarnos con esto, porque los profesores también estamos limitados, pero ustedes tienen un mundo de información al que pueden acceder y comprometerse para ser mexicanos informados, proactivos y construyendo el país que quieren, ¿vale? Ahí déjenme grabo
grabo ay, esta parte ya está grabando, ¿va? Ok, chicos, bueno, y justo por eso es importante esta materia, porque pues no, ¿alguien faltó de exponer, chicos? ¿No? Bueno, justo lo que hemos ido viendo es también cómo ha ido evolucionando el Estado. Y hoy sabemos que vivimos en un Estado, gracias a sus exposiciones, democrático, representativo, federal, laico, ¿no? Y algo por lo que se luchó por mucho tiempo fue por dividir el poder. ¿Qué pasó, Marcos, Adair? ¿Todavía sí faltan por exponer ustedes? No, ya. Ah, ok, ok. Yo les voy a compartir, entonces, y algo para lograr que esta concentración de poderes, ¿no? De poder no quedara sobre una figura que era el rey, ¿no? O después con Porfirio Díaz, con el dictador, ¿no? El gobierno se dividió, ¿no? Y el poder se dividió en tres poderes. ¿Alguien me puede decir cuáles son estos poderes? Ejecutivo, Federal. legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Exacto, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Voy a proyectar algo, permítanme nada más, porque me pasó que según yo le subí la exposición a la plataforma, pero creo que nada más por error subí una foto. Ahorita voy a corregir estar moderno, la división de poderes, permítanme, aquí está, división de poderes. Les voy a subir esta exposición para esta clase, permítanme. Aquí, vamos a share. No No se está ve. cargando. Aparece como que está cargando la presión. Hola. Ah, ok. Ya, profesora, ya se ve la pantalla. ¿A ver? ¿Ya? Ok. Entonces vamos a ver que México, ¿no? Desde que es un país independiente, como dicen ustedes, se dividió este poder soberano en tres poderes. Y ya decíamos que era el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Poder legislativo federal, ¿a quién se refiere? Digo, bueno, no, vamos a empezar, perdón, por el ejecutivo, porque esta es la siguiente tarea que quiero que hagan. ¿Quién representa al poder ejecutivo, chicos? Hola. El poder ejecutivo, dijo. Ujú. Pues el presidente. El presidente, exacto. ¿Y cuáles son las funciones del presidente? Planificar. Planificar. Ujú. eh, Tomar las mejores decisiones para el país. Ujú, muy bien, ahí. Guardar a los ciudadanos, ¿no? La integridad de los ciudadanos. Ujú, exacto, ¿no? Esa es la función del presidente. El legislativo, ¿quién lo representa? Legislativo. Pues es el Congreso el que es el decide lo que el Congreso. El presidente Congreso. propone, ¿no? Exacto, es el Congreso de la Unión, ¿no? Y está dividido en dos cámaras. ¿Cuáles son? Diputados y Diputados y senadores. Diputados y senadores. senadores.
a qué chingado se dedica el poder legislativo? Como de las leyes, ¿no? De que se cumplan. No, General, Representa- Sería va por ahí. representaría. decidir si sí o no a lo que el presidente dice. El poder legislativo, que es controla la acción, ¿no? Del gobierno. este, sí, sí, pero sobre todo se encargan ellos de crear las leyes, ¿no? Es lo que le dije, maestra. Ay, no te oí, discúlpame. ¿Me lo puedes repetir? Sí, es lo que le había dicho, que se encarga de generar normas y más aparte de eso, tiene como que controlar el poder del gobierno. Bueno, las acciones del gobierno, perdón. Exacto. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo controla el gobierno? Por iniciativas, ¿Iniciativas de qué? si se quiere aprobar algo. Iniciativas de ley, ¿no? O sea, Exacto. ellos lanzan, ¿no? O sea, saben que aquí se necesita esto, necesitamos una iniciativa de ley para que se pueda ejecutar, ¿no? Y ellos lanzan Pues es lo que ahorita está, ¿no? De que la ley, bueno, ay, es que se me fue la reforma. perdónenme, no los oí que alguien comentó algo. Le comento que es como lo de la reforma. Ajá, es exactamente, porque fíjense algo muy importante. Hay cuatro personas, digo, cuatro, sí, cuatro orígenes de una ley o una reforma de ley, porque también puede ser que exista la ley, pero esa ley ya no es operante, ¿no? Y tenemos que hacer reformas, porque pues ya se presenta esta situación que no estaba contemplada ya es nueva, y entonces hay que añadirla a esa ley. Hay cuatro fuentes de las que pueden emanar las leyes, ¿va? Una de ellas es la Cámara de Diputados, otra de ellas es la Cámara de Senadores, otra de ellas es el presidente y hay una cuarta. ¿Alguien sabrá quién podría ser esta cuarta fuente? ¿Alguien sabrá? ¿Lo puede repetir? Es que casi no se oye. Ay, perdónenme, ¿no se oye bien? A ver, déjenme, igual me cambio de audífonos para que se oiga bien. Permítanme, porque creo que no se está oyendo bien. Les estaba yo diciendo que hay cuatro, pues fuentes, ¿no? Que pueden, de las que puede surgir una iniciativa de ley o una. A ver, chicos, ¿me oyen mejor aquí con este? Sí, maestra. Ok. Entonces están estas cuatro fuentes, ¿no? O sea, quien puede decidir una ley o una reforma a una ley ya existente. Está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, este, el presidente, y les preguntaba que quién más podría ser. Fernando, yo no te oí bien. Fernando, no te escucho, soy la única que no lo escucha. A ver, aquí hay mensajitos.
Ajá, los legisladores, ajá. Bueno, la tercer origen pueden ser los ciudadanos. Los ciudadanos también podemos promover, ¿no? El surgimiento o la reforma a una ley. Esto es importante. Exacto, exacto. Y pudiera entrar la ciudadanía. Perfecto, Fernando. Así es, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las funciones, perdónenme, vámonos aquí, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La función de la Cámara de Diputados es la de legislar, es decir, crear y modificar leyes. Es una de sus funciones. Otra de las funciones cruciales de esta Cámara de Diputados es aprobar el presupuesto, es decir, revisar y aprobar cuánto dinero se va a dirigir a la salud, cuánto dinero del presupuesto se va a dirigir a la educación, ¿no? ¿Cuánto dinero se va a dirigir a seguridad? Esta es otra de las funciones de la Cámara de Diputados. Otra, eh, otra de las funciones de la Cámara de Diputados es supervisar, ¿no? El uso de recursos públicos, ¿no? Que se estén utilizando bien, ¿no? O sea, ellos tienen también esta parte y finalmente la cuarta función de la Cámara de Diputados es ratificar el nombramiento de funcionarios federales. ¿Quiénes podrán ser estos funcionarios federales? Como ya dijimos, ¿cómo se llama? Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, que es esta Cámara de Diputados y de Senadores, y un poder judicial. El presidente tiene un número para operar, tiene que poner en marcha todo lo acordado, por ejemplo, para que Claudia pueda cumplir sus promesas, tiene que valerse de gente que esté a cargo de la educación, a cargo de ejecutar lo que ella quiere en educación, a cargo de ejecutar lo que ella quiere no sé, en salud, ¿no? Por decía su compañero hace rato, para que de verdad haya médicos que vayan y visiten a la gente de la tercera edad. ¿Cómo se llaman o cómo se les llama a estas personas de las cuales se vale Claudia para poder ejecutar lo que ella quiere? O sea, maestra, se puede decir que estamos hablando de, por ejemplo, los secretarios de salud, de educación y así. Son instituciones lideradas por secretarios, ¿no? Para poder, y que van a llevar a cabo la política dictada desde el presidente, ¿no? O lo acordado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero estos secretarios, también los diputados se encargan de dar el visto bueno, ¿no? Es una de las funciones de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las funciones de la Cámara de Senadores? ¿Alguien sabrá? Pues se podría decir que también son los que aprueban dichas reformas o leyes, o sea, dan también el visto bueno, ¿no? Y tiene que pasar primero por ciertos votos, eh, votos de ellos para que se puedan aprobar. O sea, son también los que regulan eso. Legisla a nivel federal, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, eh, em, los senadores, eh, sobre todo, son representantes de los estados en el Congreso de la Unión, ¿no?
Y efectivamente, ellos también se encargan de participar en la creación y modificación de leyes, en la ratificación y nombramiento de ministros, de embajadores, ¿no? Y sobre todo aprobar tratados internacionales, porque ellos representan a los estados. El control, ¿no? También ellos también fiscalizan el buen uso de los recursos y ¿cómo se llama? Y pueden actuar como jurado en juicios políticos contra funcionarios, pero esto no lo hemos visto todavía, ¿no? Entonces, esta es la Cámara de Diputados y la de Senadores, ¿no? Por eso se llama Poder Legislativo. Ahora, ¿qué tipo de leyes o sobre qué tipo de leyes pueden los miembros de la Cámara de Diputados dictar? ¿Alguien sabe? Promulgadas o propuestas desde la Cámara de Diputados. ¿Alguien sabe? Pues según es como cualquier ley que no sea como las retribuciones, ¿no? Como los impuestos o como por ejemplo leyes que apliquen como, no sé si estoy bien, pero como a los militares, por así decirlo. O sea, porque cuando se tiene que aprobar una ley tiene que pasar por todo el Congreso A y ver, últimamente cuéntanos diferentes leyes. cómo es esto, Alison, que acabas de decir, de que una ley tiene que pasar por todo el Congreso. Platícanos esto, ¿sabes? Y que es Pues es que una persona lo propone, por ejemplo, disculpen mi gatito, ¿eh? Una persona lo propone y, por ejemplo, últimamente ha habido muchas leyes en cuanto a las horas laborales, en cuanto a los días trabajados, por ejemplo, al salario mínimo, que creo que ya se aprobó para incrementarlo. También, por ejemplo, en Ciudad de México se implementó una ley y un derecho hacia los animales que son sintientes, porque antes eran conocidos como objetos, ahorita ya son reconocidos como seres sintientes en la Ciudad de México. Entonces fue una ley, fue una propuesta que sacó una persona, pues no sé, como voceros tal vez de los derechos de cierto movimiento. No sé si son como congresistas o son senadores, la verdad desconozco en qué puestos se encuentran para poder proponer algo así, pero pasan por el Congreso, que pues incluye los senadores y los otros que se me olvidó su nombre, y con la diputado. mayoría de votos. Si Ujú. la mayoría de votos es partícipe, pues se aprueba la ley. Y si no, no se aprueba y no se publica en el periódico. Es un periódico, pero no me acuerdo cuál. Muy bien, Alison, muy bien. Efectivamente, como les decía, una ley puede tener origen ciudadano, probablemente esta ley haya sido ciudadana, pero tiene que ir acompañada de un diputado, ¿no? O un senador. Puede tener o partir de la Cámara de Diputados, de algún senador, de algún diputado de la Cámara de Senadores. Generalmente ellos se agrupan y hay como comisiones, ¿no? Específicas para tratar diferentes asuntos. Entonces, a veces una ley puede provenir de la comisión, ¿no? De equidad y género, la comisión de protección de los animales. Se hacen comisiones. Pero efectivamente, el hecho de que la proponga la Cámara de Diputados no quiere decir que va a ser aceptada. Esta iniciativa de ley tiene que ser después presentada a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores tiene que dar su visto bueno o puede hacer modificaciones o proponer modificaciones. No, ¿sabes qué, Alison? Pues yo digo que tú eres, no sé, diputada esperemos que de Morena, estás en la Comisión de Protección a los Derechos de los Animales, lanzas una propuesta
donde dice que los animales de compañía tienen derecho a, no sé, vamos a poner una locura, por ejemplo, a comer cierto tipo de producto, solo exclusivamente. ¿Y por qué? Porque la comisión pues tiene asesores y ha determinado que solo un tipo de croquetas es la ideal para los perros. Pero a la hora que la pasan a la Cámara de Senadores, los senadores dicen, no manches, Alison, no pueden los perros solo comer pedigrí, porque también nosotros tenemos expertos que dicen que, pues no es cierto, que de hecho tienen que tener una alimentación que pues los dueños pueden comprar diversos tipos de croquetas de acuerdo a su economía. Entonces, ¿sabes qué, Alison? Sí es cierto que, y está muy bien que tu ley proponga que los animales, que los perritos en específico coman solo o gatitos tengan derecho a comer croquetas, pero no se vale que sean solo pedigrí, ¿no? Entonces, aquí yo hago una modificación, la regreso con ustedes, ven si están de acuerdo o no, y entonces ya se pasa al presidente, quien también puede hacer una revisión y finalmente se promulga, si ya todos estamos de acuerdo, entonces como tú bien decías, se tiene que publicar en el diario oficial de la Federación. Y lo mismo pasa si una ley parte o viene de la Cámara de Senadores, ¿no? Tiene que ser revisada y igual si el presidente propone algo, tiene que ser revisada y por mayoría de votos es que se aprueba o no. Por eso mismo, algo que pedía la 4T y que puede ser a favor o en contra, es la mayoría justo en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Nos decían, y en su campaña decían, voten, voten, porque no solamente quede Claudia, sino que Morena tenga mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Alguien sabe por qué es conveniente y también peligroso esto? Yo lo veo como bandos, ¿no? Tal vez si en algunos lugares no gana Morena, no se podría regir como las mismas propuestas que a lo mejor viene impartiendo, viene impulsando ese partido, yo creo. Exacto, o sea, muchas veces el hecho que tener mayoría en el Congreso significa que si Claudia dice que algo es conveniente, ¿no? Y lanza una ley, por ejemplo, una iniciativa de ley, perdón, no es ley, es una iniciativa de ley, pues va a ser aprobada, porque al final, pues, como tú dices, Se pierde la imparcialidad, ¿no, profe? sí, exacto, ¿no? Y de alguna manera el que hubiera una Cámara de Diputados y de senadores en donde estuvieran todas las fuerzas políticas representadas, pues en teoría, ¿no? Permitiría una visión mucho más objetiva. En cambio, si todos son pro Morena, pues si Claudia dice verde, pues todos van a decir sí verde, ¿no? Y ese, pues por mucho tiempo fue un problema, porque eso permitió que pasaran leyes realmente que jugaban en contra, ¿no? De la población, ¿no? Y eso se dio mucho en el prianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eso pasaba, o sea, entre ellos se ponían de acuerdo y pasaba lo que para ellos les convenía. Pero también, ¿qué pasó? Que a la hora de haber alternancia política, o sea, donde ya eran cámaras mucho más equilibradas, luego leyes que sí eran convenientes eran paradas. ¿Por qué? O no eran aceptadas. ¿Por qué? Pues porque no convenía a los intereses de ciertos grupos políticos o de poder. Y entonces leyes que realmente eran buenas se paraban y ahí se quedaban, ¿no? Y se rebotaban y luego ya nos fuimos de vacaciones, y ahí se quedó la ley, y a ver, ¿no? Entonces, el que tenga mayoría en la Cámara de Diputados y en los senadores, pues garantiza
que muchas de estas promesas las podrá cumplir porque se hará todo la ley para que esto pueda ser un hecho. Para que pueda ser un hecho tiene que estar en el diario oficial de la Federación. Es decir, esta idea, chicos, probablemente se me acabe, ya saben, nos volvemos a conectar. Esta idea de la pensión para mujeres de 60 años, pues es una promesa, ¿no? Pero para que pueda ser una realidad, tiene que estar publicado en el diario oficial de la Federación y va a tener que ser votado. Obviamente, como ahorita Morena tiene mayoría en el Congreso, pues probablemente pase, ¿no? Y es bueno, pero también pues hay que ponernos listos porque a ver, por así, pues muchas leyes que jugaban en contra de los mexicanos, pues fueron aprobadas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, algo que es importante también, como decíamos, y de lo que se encarga el Congreso es de aprobar o no a los secretarios de Estado que nombra el presidente o futuro presidente, ¿no? Algo que les voy a pedir, que va a ser su segunda tarea y que es muy importante que la tengan en cuenta, es conocer cuántas secretarías hay y cuál es la función de esta secretaría y a quién puso al frente Claudia. Entonces, ¿alguien sabe cuántas secretarías hay en México? O puede preguntarle a internet cuántas secretarías hay, pero obviamente preguntarle a internet quiere, 22, quiere decir, Dice van a citar 22, fuentes. 22. que es la de gobernación, relaciones. Ujú, Sería Defensa Nacional igual, ¿no? ujú.